El Palacio de Soñanes, en Villacarriedo, se convirtió en punto de encuentro para más de un centenar de mujeres de toda la comarca en el primer encuentro de mujeres pasiegas, organizado por el Grupo de Acción Local Valles Pasiegos. Una cita pensada para escucharse, reconocerse y, sobre todo, para impulsar una red capaz de seguir liderando el cambio en el medio rural. La jornada, presentada y conducida por la periodista Saray Ceballos, comenzó con la recepción de asistentes y dio paso a la inauguración institucional. Intervinieron el alcalde de Villacarriedo y presidente del GAL, Ángel Sainz Ruiz, la directora general de Igualdad y Mujer, Tamara González Sanz, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta. Vamos a dar comienzo a este encuentro. Lo primero, soy Saray Ceballos, soy periodista del diario Cantabria y para mí es un verdadero placer daros la bienvenida a este Palacio de Soñanes en el primer encuentro de mujeres pasiegas. Preparando todo esto, desde el Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos, hablando con Ana y con Madonna, hacían especial hincapié en la importancia de poner a la mujer, por fin, en el centro de un evento de esta magnitud. Y precisamente por eso, pues, aquí estamos hoy. Precisamente quiero darle las gracias a Ana Manrique, ella es gerente del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos, y a Madonna Ruiz Díez, que es el técnico también del GAL, del Grupo de Acción Local, por crear y por dar forma a todo este evento y por la confianza que hace. Buenos días a todas, vamos a decir hoy. Quiero comenzar agradeciendo sinceramente vuestra presencia hoy aquí en el Palacio de Soñanes, en mi municipio, en Villacarriedo, y también a nuestros valles pasiegos. Los valles pasiegos que, como sabéis, llevamos ya casi 30 años funcionando. Es un orgullo poder acogeros en esta jornada tan especial que estoy convencido que será enriquecedora, productiva para todos. Permitidme dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, a la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, amiga y muy buena persona con los Valles Pasiegos, María Jesús, y también a la directora de la Mujer, a Tamara, y por supuesto también a la rectora de la universidad que nos acompaña hoy en este palacio. Bueno, a todas vosotras, representantes de asociaciones empresariales, profesionales, mujeres comprometidas con nuestra comarca, desde el Grupo de Acción Local, que llevamos ya casi 30 años, como os he dicho, trabajando por el desarrollo del territorio, a través del programa LEADER. Nuestra labor ha sido y sigue siendo ofrecer herramientas y oportunidades a empresas, asociaciones, ayuntamientos y a la sociedad en su conjunto para que puedan no solo impulsar sus proyectos, sino también construir aquí su proyecto de vida. En este camino, el papel de la mujer ha sido y continúa siendo absolutamente fundamental para el progreso y la fijación de población en nuestros pueblos. La fuerza, la capacidad del trabajo y el espíritu emprendedor de las mujeres pasiegas forman parte de nuestra identidad. Somos herederos de generaciones de abuelas, madres, tías, que con las jornadas que hoy vamos a vivir en este Palacio de Soñanes, jornadas interminables y un esfuerzo admirable. Sacarán adelante explotaciones ganaderas, sacaron negocios familiares y hogares enteros, mujeres que sostuvieron la economía local y que con los recursos que tenían a su alcance garantizaron que sus hijos e hijas, este legado de tenacidad y compromiso es lo que hoy nos inspira. Y es precisamente bajo ese legado donde cobra sentido esta jornada. Hoy sois vosotras quienes tomáis el relevo, no solo para continuar ese camino, sino para definir el futuro. Las mesas participativas que vais a tener a lo largo de la mañana
Los espacios de reflexión y las dinámicas que desarrollamos a lo largo del día no son mero trámites, son una oportunidad real para escuchar vuestra voz, recoger vuestras ideas, identificar necesidades y convertirlas en propuestas concretas que nos permitan seguir avanzando de la mano del territorio. Este encuentro, ante todo, un espacio para compartir, para tejer redes y para formar la colaboración entre mujeres de los distintos sectores. Ya para terminar, lo que sí me gustaría deciros y desearos en esta jornada, que os impliquéis, que con vuestra generosidad vamos a ser capaces de salir adelante. Estoy seguro que las conclusiones que surjan hoy marcarán nuevas sillas de trabajo y nos ayudarán a seguir construyendo unos valles pasiegos con cada vez más oportunidades, más igualdad y mejores condiciones de vida y de trabajo. Muchas gracias a todas por haber acudido a este acto. Gracias. Muy buenos días a todas. Quería dar en primer lugar las gracias al Ayuntamiento de Villacarriedo y a Ángel, su alcalde, como anfitrión de esta jornada y como presidente del Grupo de Acción Local Valles Pasiegos, por acogernos en un lugar tan simbólico y tan emblemático como es el Palacio de Soñanes. Y gracias también a la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos por dar este paso, yo creo que tan importante, de convertir una trayectoria de trabajo que se viene realizando ya desde hace mucho tiempo en un primer encuentro entre mujeres pasiegas, que no quiere ser un acto aislado, sino el inicio de un movimiento con continuidad y voz propia. Hoy aquí hay mujeres que lleváis toda la vida sosteniendo los valles pasiegos, que habéis mantenido vivos vuestros pueblos, y también hay mujeres jóvenes que estáis emprendiendo, innovando y apostando por quedaros aquí. Y yo creo que es lo verdaderamente importante. En un territorio como los Valles Pasiegos, lo decía antes el alcalde, marcado por el reto demográfico, el envejecimiento poblacional y la distancia, la resistencia no es solo una palabra, es una forma de vida que muchas mujeres habéis sostenido generación tras generación. Y si esta comarca sigue viva, no solamente es por las estrategias ni por los planes que se pueden estar desarrollando, que de hecho se están llevando a cabo, sino es porque ha habido mujeres que no se han ido. Y sois vosotras, mujeres que habéis cuidado sin horario a vuestros hijos, a vuestros mayores, incluso a vuestros vecinos, mujeres que habéis trabajado de sol a sol, que habéis mantenido vuestros hogares, vuestras familias, las explotaciones y los negocios. Y muchas veces lo habéis hecho sin reconocimiento y la mayoría de ellas en silencio. Y esta comarca también sigue viva porque hay mujeres jóvenes que se niegan a elegir entre vivir aquí y tener oportunidades, que quieren tener un proyecto de vida, un proyecto profesional sin abandonar sus raíces. Y por eso este encuentro es tan especial, porque no solamente es un reconocimiento al pasado de las mujeres pasiegas, es un diálogo entre generaciones y, como lo demuestra el propio planteamiento de la jornada, que se basa en compartir experiencias, recoger propuestas y generar conclusiones que sirvan para diseñar estrategias de futuro. Es decir, yo creo que no es un acto para escuchar y marcharse, sino que es un acto, un espacio para construir el futuro. Y cuando las mujeres construimos juntas, lo hacemos con una mezcla poderosa de experiencia y audacia. Y cuando las mujeres se organizan, cuando nos organizamos, yo creo que la política pública debe de responder. Por eso, desde la Dirección General de Inclusión Social, Familias e Igualdad, lo tenemos muy claro. El desarrollo rural no se entiende sin las mujeres, no se entiende sin vosotras, y no como un elemento complementario, sino como un pilar estratégico de desarrollo económico, social y cultural de esta comarca. Por ello, apoyamos la conciliación, porque creemos que vuestro tiempo importa. Por ello, apoyamos las políticas de natalidad para municipios pequeños.
porque decidir quedarse aquí en los Valles Pasiegos y criar a vuestros hijos es un acto de compromiso con este territorio, y por ello apoyamos, como no podía ser de otra manera, el asociacionismo femenino. Muestra de ello sois vosotras, porque la creación de redes estables de mujeres son la base de un liderazgo duradero. Pero más allá de las políticas, de los programas que se puedan desarrollar desde las instituciones, yo quisiera dirigirme a vosotras para quedarme con lo positivo de este encuentro. Este es el primer encuentro de mujeres pasiegas, y primero significa que algo empieza. Significa que vais a dejar atrás las citas aisladas para construir algo que permanezca en el futuro. Y significa también que apostáis por la continuidad y por el relevo generacional. Y yo creo que eso lo cambia todo, porque cuando una mujer mayor comparte su experiencia con una mujer joven emprendedora, no solamente transmite memoria, la transmite seguridad. Y cuando una joven toma la palabra, no solo puede hablarnos del proyecto que quiere desarrollar, sino que está abriendo el camino a otras mujeres. Yo creo que si hoy salís de aquí con nuevas alianzas, con confianza, con la sensación de que lo que hacéis importa y que tenéis respaldo, este encuentro va a marcar un antes y un después. Y ojalá dentro de algún tiempo todas podamos volver la mirada hacia atrás y decir: todo empezó aquel 28 de febrero en Villacarriedo, porque cuando las mujeres rurales se organizan, no solamente fortalecen su papel en el territorio, sino que fortalecen el territorio entero. Y cuando una comarca como la comarca pasiega reconoce, escucha y acompaña a sus mujeres, esa comarca tiene futuro. Y eso es lo que deseo yo, que la comarca de los Valles Pasiegos tenga futuro para las mujeres y en general para toda la población, pero especialmente para las mujeres. Y muchas gracias por escucharme. Buenos días. Muchísimas gracias, alcalde, todos los organizadores, por invitarme. Bueno, yo soy menos autoridad que ellas, pero entiendo que estoy aquí fundamentalmente porque también soy una mujer pasiega. En este caso, soy la heredera de una larga saga de amas de cría pasiegas que contribuyeron a bueno, pues consolidar la economía y la gobernanza de sus familias gracias a su esfuerzo, mostrando también algo que es importantísimo hoy en día, como es la iniciativa, el no conformarse con lo que uno tiene y el construir algo a partir del esfuerzo y la capacidad personal. Y en este sentido, yo solo quiero deciros, bueno, como rectora, que es el puesto que ocupo ahora mismo, que es importantísimo el que entre todas las personas y, por supuesto, las mujeres, pues demos un paso al frente y asumamos la responsabilidad de participar en la construcción del futuro de nuestra sociedad. Siempre hemos estado ahí, pero ahora tenemos la suerte de poder dar ese paso al frente y de que se nos vea. Y yo creo que a veces cuesta, porque es cómodo estar ahí en el segundo plano, pero hay que dar el paso. Y yo por eso, en cuanto me dijeron que esto se iba a celebrar, pues decidí que tenía que estar aquí para, con mi granito de arena, contribuir a mostrar que hay, y vosotras sois un ejemplo maravilloso, hay que dar ese paso y tomar las riendas. Y yo creo que las mujeres aportamos muchísimo a la sociedad, pero deberíamos aportar más a la gestión y a la toma de decisiones de nuestro día a día. Y esto es algo que muchas veces no es fácil conseguir, tenemos que luchar, pero las mujeres estamos acostumbradas a luchar. Y yo lo que vengo ya aquí a deciros es que hay que seguir luchando, hay que seguir construyendo y hay que seguir avanzando. Y como rectora, lo único que puedo deciros, lo mismo que a las personas que están aquí, las instituciones, los alcaldes, es que estamos para acompañaros en la medida de nuestras posibilidades. Llevamos muchos años colaborando, bueno, pues con estas asociaciones y en concreto aquí con las de los Valles Pasiegos, la Asociación de Desarrollo Local, y estamos además en una sociedad de conocimiento en la cual cada vez estamos más deslocalizados. Eso quiere decir que las oportunidades de ser o de poder compaginar
una vida profesional de alto nivel, conseguir viviendo en un entorno rural como este, que además está relativamente, bueno, no demasiado alejado, no voy a hablar de las comunicaciones, pero no demasiado alejado, es cada vez más posible, y que la universidad no la tenemos que contemplar, o tener una carrera profesional, como algo totalmente incompatible con tener también localizada nuestra residencia, nuestro día a día de vida en un entorno rural. Yo creo que en esto Cantabria es privilegiada, porque nuestras dimensiones nos permiten compaginar el tener esa actividad y no alejarnos mucho de nuestro entorno rural. Eso en otros ámbitos es muy diferente. Tenemos un entorno, yo creo que geográfico y climático, que nos va a favorecer en el futuro, que va a someternos también a presión por la llegada de personas de fuera que van a querer vivir en un entorno como el que tenemos, pero eso es una oportunidad. Y yo creo que hoy aquí seguramente saldrán muchas ideas de cómo aprovechar esas oportunidades preservando aquello que nos hace diferentes. Y ahí las mujeres tenemos un papel importante. Así que yo estoy deseando escuchar todas esas sugerencias, todas esas iniciativas, y para lo que nosotros podamos aportar, la Universidad de Cantabria estará a vuestro lado. Muchas gracias. Querido Ángel, alcalde, Tamara, directora de Igualdad, Conchi, rectora de la Universidad de Cantabria, querida María José, presidenta del Parlamento, muy buenos días, queridas amigas. La verdad es que es un verdadero honor para mí, como consejera de Desarrollo Rural, compartir con vosotras esta jornada tan especial. Hoy, 28 de febrero del 2026, nos hemos reunido aquí para celebrar, nos hemos reunido aquí para escucharnos, para compartir, pero sobre todo para crear comunidad. Este primer encuentro de mujeres rurales pasiegas no es solamente una cita en el calendario, es un símbolo de avance, es un símbolo de unión y de futuro. Hablar de mujeres pasiegas es hablar de historia viva, porque es imposible hacerlo sin escuchar el eco de aquellas que nos precedieron. Mujeres valientes, mujeres resilientes, que amamantaron a hijos que no eran suyos, que cruzaron fronteras, obligadas por la necesidad, que emigraron, que tuvieron que dejar atrás su tierra y su familia. Algunas regresaron con lo suficiente para garantizar el sustento de los suyos durante años. Otras incluso emprendieron negocios que cambiaron el destino de sus casas. Fueron mujeres que sin grandes discursos ni reconocimientos sostuvieron la economía familiar y la dignidad de su pueblo. Gracias a ellas estamos hoy aquí. Gracias a su esfuerzo, a su sacrificio y a su coraje. Disfrutamos hoy de oportunidades y de avances que no llegaron solos, sino que fueron conquistados. Poner en valor el trabajo de las mujeres rurales no es un gesto simbólico, es un acto de justicia, porque el compromiso con la igualdad no puede quedarse en palabras, y de eso en Cantabria lo sabemos bien. Hoy vemos cómo las nuevas generaciones de mujeres del medio rural lideran proyectos innovadores, creativos y sostenibles. Mujeres que emprenden en el sector agroalimentario, en el turismo rural, en la transformación digital. Mujeres que demuestran cada día que la tradición y la innovación no son opuestos, sino que son aliadas. Las mujeres rurales, vosotras, sois las verdaderas arquitectas del futuro. Habéis pasado de ser consideradas las guardianas de las tradiciones a participar activamente en el diseño del futuro. Sois mujeres que cuidáis, que educáis, que producís, que innováis y que sostenéis la vida en el mundo rural. Sin vosotras no hay pueblos vivos. Sin vosotras no hay territorio con alma. Y en el día de hoy también es de justicia reconocer el papel del Grupo de Acción Local Valles Pasiegos y del compromiso firme del Gobierno de Cantabria con los grupos de acción local, porque está en el ADN de los grupos de acción local caminar junto a las mujeres, escuchar sus necesidades y acompañarlas en sus proyectos, trabajar para ofrecer formación, impulsar vuestro liderazgo, apoyar el emprendimiento, fortalecer vuestra voz y garantizar que ninguna mujer tenga que renunciar a su proyecto de vida por el hecho de vivir en un pueblo.
Este encuentro es la constatación de estas palabras, es la prueba de que cuando las instituciones y el territorio caminan juntos, se generan oportunidades reales. Porque apoyar a las mujeres rurales es apoyar la vida, es apoyar la economía y el futuro de nuestros pueblos. Porque vivir en un pueblo no puede significar tener menos derechos ni menos oportunidades. Al contrario, debe de ser una elección libre. Porque fijaros en este dato que os voy a dar. Según los últimos datos, 2 de cada 3 personas que abandonan el campo son mujeres jóvenes. No podemos permitirnos perder ese talento, ni esa energía, ni esa capacidad de liderazgo. Y hoy estamos aquí para mandar un mensaje claro a la sociedad, que valore, que reconozca y que apoye a las mujeres que sostienen el campo. Porque cuando una mujer decide quedarse, volver o iniciar un proyecto de vida en un pueblo, se genera mucho más que una actividad económica. Se fija población, se dinamiza el territorio y se construye futuro. Queridas amigas, sois herederas de una historia de valentía, pero sois las protagonistas de una nueva etapa de oportunidades. Este encuentro es vuestro. Que sea un espacio para compartir experiencias, como se ha dicho aquí, para tejer redes, para generar alianzas y para reforzar vuestra confianza. Espero que disfrutéis de esta jornada, que la sintáis como un reconocimiento sincero y que sea el primero de muchos encuentros. Muchísimas gracias. Consejera, rectora, alcalde, directora, muy buenos días a todas las que os habéis acercado a este maravilloso lugar que es el Palacio de Soñanes. Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Asociación para la Promoción de los Valles Pasiegos por invitar al Parlamento, por invitarme pues, a este inicio del que estoy segura que van a ser pues, un camino largo de encuentros de mujeres pasiegas. Así que enhorabuena por la iniciativa y espero que se pueda consolidar en el tiempo. Para mí este acto pues, tiene algo especial, tanto en el ámbito personal como en el institucional. En el personal, pues porque soy torancesa, nací y crecí en un pueblo que se llama Quintana de Toranzo, que a lo mejor a alguna le suena, en el Ayuntamiento de Corbera de Toranzo, por lo tanto el Pas es mi río. No sé si es correcto que diga que soy pasiega, porque bueno, los toranceses no hemos sido pasiegos, pero ahora sí que formamos parte de eso que se llama los valles pasiegos y por tanto pues aquí me siento casi como en mi casa, ¿no? Pero también en el plano institucional para mí es un acto especial porque desde hace más de un año el Parlamento de Cantabria participa en la conferencia de asambleas legislativas regionales y bueno, dentro de esa conferencia de asambleas legislativas participa en un grupo de trabajo que es el de municipios o regiones de montaña y de interior que coordina el presidente de una región de las montañas de Italia, del norte de Italia, casi imitando con Austria, ¿no? En esa conferencia de asambleas legislativas, que está formada por 54 regiones de diferentes sitios de Europa, de diferentes países, de todos aquellos que tienen regiones como bueno, pues España, Portugal, Alemania, Finlandia, Bélgica, Austria. Bueno, pues hemos aprobado un documento reivindicativo que vamos a enviar a las instituciones europeas, en la que lo que hacemos es exigir que haya un programa propio para regiones de montaña y de interior, porque todas afrontamos pues, retos que son muy parecidos, todos tenemos los mismos problemas pues, económicos, agrarios, medioambientales, generacionales, demográficos, con esa marcha de la gente joven de las zonas de interior y de montaña, también problemas de transporte, de telecomunicaciones. Así que, bueno, os haré llegar a la asociación el documento que hemos enviado a las instituciones europeas y también espero que las conclusiones que se saquen hoy en este encuentro pues podáis remitirlas para que, aparte de lo que hace la Asociación de Valles Pasiegos, lo que hace la Consejería de Desarrollo Rural y lo que hace en el ámbito de la mujer, la de inclusión social, pues desde el Parlamento podemos participar en esos foros y trasladar pues esas necesidades o esas peticiones que tenéis pues todos los que pues vivís en zonas rurales. Porque estoy convencida de que tiene que haber una agenda propia para las zonas de interior y de montaña, ¿no? Y que haya además más fondos de Bruselas para todas estas zonas y que además sea una agenda que esté mejor dirigida, es decir, que se pongan en marcha esas experiencias
que en otros municipios o en otras regiones de Europa han ido funcionando. Ya se han probado muchas cosas, vamos a traer al territorio aquellas cosas que han ido funcionando en otros sitios. Nosotros vamos a seguir participando en esos grupos de trabajo y vamos a defender a nuestras zonas rurales como espacios que tengan un gran potencial de futuro para mejorar la prosperidad y la calidad de vida en nuestros territorios. Pero yo hoy he venido aquí más que hablar, a escuchar, ¿no? Porque yo creo que es más importante escuchar que hablar. Y solamente concluir que decir que soy de pueblo, nací en un pueblo, viví muchos años allí, mi familia sigue viviendo en un pueblo, con lo cual conozco perfectamente cuáles son los problemas de vivir en el mundo rural. Recorro además cada semana pues, muchos kilómetros de Cantabria, hablo con mucha gente y por lo tanto pues, tengo un conocimiento bastante importante de cuáles son las necesidades de los territorios rurales, ¿no? Por tanto, sé qué es lo que preocupa y que también sé que como presidenta del Parlamento pues, estoy implicada en buscar las mejores soluciones. Yo he venido a acompañaros, a profundizar en vuestras ideas, en vuestras preocupaciones, en lo que funciona y en lo que no funciona, pero estoy convencida que los valles pasiegos dentro de la Cantabria rural es una zona donde mejor se pueden desarrollar todas esas ideas, poner en marcha todos esos proyectos para permitir que la gente se pueda quedar aquí, prosperar y mantenerse en el territorio. Pero para eso es fundamental, como se decía antes, algo que es retener y captar la juventud, y especialmente las mujeres. Yo creo que una de las conclusiones que se van a sacar aquí hoy, y que no voy a exagerar si lo digo, es que el futuro pasiego pasa esencialmente o está esencialmente en manos de las mujeres pasiegas. Así que felicidades por este primer encuentro, que sea útil en ese camino que es complicado, que sé que no es fácil, pero que también es ilusionante, de dar a Cantabria pues, más oportunidades para todos, vivas donde vivas, que haya mayor cohesión social, mayor cohesión territorial. Sé que no hay soluciones mágicas, pero el trabajo serio, el diálogo, la cooperación entre las instituciones, la cooperación entre los emprendedores y las administraciones, ese es el camino que da resultados, y entonces vamos a trabajar entre todos. Sé que la asociación en ese camino tiene una labor muy importante, así que deseo muchísimos éxitos y nuevamente muchas gracias por invitar al Parlamento de Cantabria a compartir este rato con todas vosotras. Yo creo que podemos dar un fuerte aplauso y muchísimas gracias por estar aquí hoy los 5, por apoyar este primer encuentro de mujeres pasivas. Vamos a despedir a Ángel Saiz, a Tamara González, Conchi López, a los vecinos y María José González. Muchísimas gracias, los invito si queréis a que nos acompañéis. Tras la apertura institucional, la jornada continuó con la ponencia marco Imprescindibles, pasado, presente y futuro de las mujeres rurales, a cargo de Aitana Camps-Quisbert, gerente del Grupo de Acción Local Turia Calderona. En su intervención, recordó que los pueblos mueren cuando la última mujer se marcha, una frase que resume el desafío demográfico que afrontan muchos territorios rurales. Camps defendió el asociacionismo y la acción colectiva como herramientas esenciales para sostener la vida de los pueblos y generar nuevas oportunidades. Aquí, por favor, escuchadnos, atendednos, nuestra opinión cuenta. Y esto no es un viaje que empieza ahora. Esto es un viaje que empieza hace mucho tiempo. Estando en Cantabria no podía no utilizar este recurso de los estupendos bisontes de la cueva de Altamira. Y os quiero hacer una pregunta. ¿Qué persona pintó esto? ¿Cuál es el primer pensamiento que os viene a la cabeza? ¿Os viene a la cabeza que esto lo pintó un señor rudo, con pieles, con una antorcha? ¿O os viene a la cabeza esto? ¿Realmente os viene a la cabeza que lo ha pintado una mujer? Bueno, normalmente no nos viene a la cabeza que lo ha pintado una mujer. Nos viene a la cabeza que lo ha pintado un señor fuerte, rudo, con pieles. ¿Por qué? Porque tenemos una construcción mental, un sesgo, que desde que íbamos al cole, el arte era explicado, o nos explicaban el arte solo con grandes artistas, Velázquez, Goya, los italianos. Este sesgo actúa en nuestra cabeza de una manera que cuando vemos arte lo asociamos directamente a una construcción o a un artista masculino. Lo que sí que sabemos, que era la diapositiva anterior,
Lo que sí que sabemos es que pintar no era una cuestión de, oye, que me voy a pintar la cueva, ahora vengo. No, había que recoger los pigmentos, había que ir a buscarlos, había que mezclarlos, había que encontrar el carbón vegetal, había que hacer un montón de cosas. Es decir, era un ritual. Participaba todo el clan, no eran pueblos con casas, no, eran clanes, pequeños grupos de personas que se organizaban para poder subsistir, para poder sobrevivir. ¿Qué ocurre? Que normalmente no nos viene esta imagen de una madre con su bebé en el regazo, con su pequeña criatura al lado, disponiendo todo aquel aparataje súper necesario para poder hacer aquellas magníficas obras que han llegado hasta hoy. Y esto es así y fue así a lo largo de la historia. Fijaros, cuando hablamos de la prehistoria, ese momento en el que todavía la sociedad estaba compuesta por cazadores-recolectores, cazadoras-recolectoras no. Y tengo que deciros aquí nada más a empezar, el lenguaje importa. Eran cazadores-recolectores, eran sociedades nómadas que se movían de un lugar a otro del territorio. En esta cueva pintaban, en aquel valle le cogían piedras y hacían pedernales, hacían hachas, pero no tenían nada que acumular. Llevaban lo opuesto, tenían que sobrevivir. ¿Vale? En esas sociedades sabemos que cazaban, que cuidaban a sus descendencias, sabemos que recolectaban y sabemos que curaban con hierbas, pero esto eran acciones conjuntas. Es decir, ya tenemos yacimientos donde se han encontrado guerreras enterradas llenas de armas, de flechas. Es decir, las mujeres cazaban, claro que cazaban. Las mujeres pintaban, claro que pintaban. Era una sociedad donde elegíamos las acciones por las capacidades. Oye, ¿a ti qué es lo que mejor se te da? A mí se me va a dar súper bien, imaginaros, recoger hierbas. Pues tú recoge hierbas. ¿A ti qué se te da bien? A mí se me da bien empezar a probar cómo podemos cultivar, qué hacemos con estas semillas, de dónde salen las plantas. Entonces, las tareas se distribuían no por género o por sexo, sino por capacidades. ¿Vale? Tenían todo el clan y utilizaban todos los recursos y todas las capacidades de cada uno de los miembros. Fijaros, por ejemplo, en la Venus de Willendorf, que está datada hace 27.000 años, entre 27 y 25, donde se veía esta Venus era símbolo de fertilidad, de vida, y lo que estaban representando es una mujer que ha gestado, que ha parido, que ha amamantado, y eso era el símbolo de la fertilidad, el símbolo de la prosperidad, ¿vale? Y entonces, bueno, aparte, un detalle que hay aquí muy importante, que tengáis en cuenta que las mujeres fueron claves en el descubrimiento de la agricultura, en el descubrimiento de la cerámica, en el descubrimiento de, oye, ¿de qué nos alimentamos? ¿Qué hierbas utilizamos para curarnos? ¿Con qué prendas nos vestimos? Pero no había un sesgo, participamos por igual, participaron ellos y participamos nosotras. Más adelante en la historia, ¿qué ocurrió? Que llegó un momento que empezamos a cultivar muy bien, cambiamos de época, ahora lo vemos y decimos es el neolítico, y nos dimos cuenta de que podíamos plantar y podíamos cuidar animales, y nos asentamos, nos sedentarizamos. ¿Qué ocurrió cuando nos sedentarizamos? Que el ser humano, aparte de establecerse en un lugar y empezar a acumular, es decir, los restos de cosecha, ya los podíamos mantener, ya podíamos tener, ya podíamos comerciar con el vecino de al lado que a lo mejor tenía menos. Bueno, pues aquí sale una cuestión importante, que es que genéticamente nos damos cuenta que quien fecunda a una mujer es el padre de la criatura que nace. Y esto empieza a condenar a las mujeres al aislamiento, a casa, a un lugar de doméstico, podríamos decir. Fijaros, hay una evidencia arqueológica que dice que encontraron en un yacimiento 151 hombres enterrados frente a 100 mujeres. ¿Por qué puede ser? Pues porque ellos se iban a guerrear. Entonces las heridas que demostraban, entonces había muchos más que fallecían en guerras, en conflictos, en peleas, que lo hacían las mujeres que se quedaban en casa.
Esto es muy importante porque si en un clan, en una comunidad, el número de mujeres desciende, sabemos que tenemos un problema de linaje, tenemos que mantenernos, tenemos que continuar, ¿vale? Ahora vamos a dar un paseo por las grandes civilizaciones de la historia, que veréis que hay cosas que son súper contradictorias. Fijaros, en Mesopotamia, las mujeres, allí por el Tigris y el Éufrates, dejadme un segundo beber. Las mujeres en Mesopotamia podían poseer tierras y podían poseer negocios, podían comprar y vender propiedades, podían iniciar divorcios. Oye, si no nos llevamos bien, vamos a dejarlo. Eran cerveceras, sanadoras, eran escribas, las escribas eran supercultas. Esto en Mesopotamia. Y en Egipto, ¿conocemos alguna mujer egipcia importante? ¿Quién? ¿Que no os oigo? Cleopatra. Cleopatra reinó, fue reina faraona, igual que Hatshepsut, que tenía todos los poderes exactamente igual que un faraón. Es decir, en aquel momento las mujeres, siempre de cierta clase, podían alcanzar estatus y posiciones muy elevadas. ¿Qué ocurre más adelante? Pues vamos a ver, fijaros en Grecia, cuna de la civilización, cuna de la democracia. Pues en Grecia tenemos dos modelos totalmente contrapuestos. Uno es el de Atenas, las mujeres recluidas en el hogar, doméstico, sin derechos políticos, bajo tutela masculina y sin acceso a tierra. Esto en Atenas, la cuna de la democracia. ¿Qué ocurría en Esparta? ¿Qué sabemos de los espartanos? Eran guerreros, ¿verdad? Al ser guerreros, salían a combatir. Con lo cual, si se van todos los hombres a la guerra, ¿qué hacemos, chicas? Fijaros que las mujeres, aparte de tener educación, tenían hasta educación física. Las entrenaban porque necesitaban mujeres fuertes que fueran capaces de gestionar el país, de gestionar la economía real. Entonces ahí las mujeres tenían educación, podían heredar, gestionaban propiedades, ¿vale? Es decir, fijaros qué modelo, la reclusión en casa, en lo doméstico, no hables, no te relaciones, no te quejes, no interactúes con mujeres como tú, y el modelo de Atenas, de Esparta, tenemos que ir a pelearnos, por favor encargaros vosotras, pero por una situación circunstancial. Fijaros en Roma. Roma era una sociedad muy patriarcal, ¿vale? El pater familias era el que ejercía la autoridad legal sobre toda la familia. Tenían un rol social las mujeres que era administrar la casa, hilar, tejer, criar hijos, podían poseer bienes y podían heredar, pero no podían votar. Y esto siempre las de clase alta, las de clase baja siempre hemos tenido más problemas. Pero fijaros, las mujeres en Roma no tenían nombre propio. Las hijas de Julio se llamaban Julia. Las hijas de Augusto se llamaban Augusta. Las hijas de Claudio se llamaban Claudia. Y si Claudio tenía 3 hijas, empezamos por 2. Si tenía 2, una era Claudia la mayor y la otra era Claudia la menor. Pero es que si tenía 3, o 4, o 5, ya utilizaban los números ordinales para llamarlas. Julia Secunda, Julia Tertia, Julia Cuarta. Es un reflejo de que su identidad individual importaba muy poco y se las identificaba más por su familia que por su individualidad. Imaginaros vivir como mujer en aquellas épocas. Más adelante, en la Edad Media, la fe, la tierra y el trabajo. ¿Qué ocurrió con las mujeres en la península ibérica? Fijaros, era un periodo de feudalismo, de ciudades, de monasterios. La Iglesia regulaba el matrimonio y la sexualidad de las mujeres, y la tierra y la herencia marcaban el poder. Las mujeres de élite, algunas viudas y nobles, sí que podían administrar tierras siempre en ausencia de los varones. Los conventos ofrecían una vía de educación. Sabemos muchas pensadoras, o conocemos ya pensadoras y escritoras, Santa Teresa, que vivían en un monasterio. Era la única manera que tenían de acceder a la educación, de aprender a leer, de aprender a escribir, de conocer lo que había en los libros escritos. Era recluirse en los conventos. Había las mujeres populares, evidentemente, eran sostén de las economías agrarias y domésticas,
tenían una alta carga de cuidados, nos suena el tema de los cuidados, ¿verdad? Y muy pocos derechos formales. Las mujeres, mirad a ver si os suena, trabajaban en el campo, trabajaban en artesanías, en hilados, en tejidos, en cerámica, vendían productos en los mercados y, evidentemente, ¿la casa de quién es? Nuestra. Y nosotras nos toca hacerlo todo, cuidar el hogar y cuidar a los hijos. Había algunas abadesas que tenían muchísimo poder y había algunas reinas regentes que pudieron regentar, pero en ciertas crisis dinásticas, es decir, había vacíos de poder masculinos. Vamos un poquito más adelante y os voy a presentar a Olympia de Gouges. ¿Conocéis a Olympia de Gouges? Olympia de Gouges era una mujer francesa que nació en una familia burguesa, moderada, no excesivamente rica. Su madre sí que tenía un alto linaje, pero su padre era carnicero. En plena Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, se redacta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, texto fundamental de la Revolución Francesa, escrito en 1798. Y esta mujer, que fue una mujer activista, escritora, autodidacta, dijo, pero bueno, vamos a ver, o sea, acabamos de romper con todo lo establecido y crear una nueva Francia, ¿y dónde estamos las mujeres? Y ella escribió, redactó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Era un texto en el que ella reclamaba cosas bastante sencillas, pero quizá a lo mejor os suene porque quizá a lo mejor todavía estamos luchando por ellas. Ella reclamó el derecho al voto de las mujeres, el derecho a ocupar cargos públicos, la igualdad jurídica, el derecho al divorcio, la igualdad en las herencias, reconocimiento de la maternidad fuera del matrimonio y la educación para las mujeres. Ella fue la que acuñó la frase: si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, a que le corten el cuello, también tiene derecho a subir a la tribuna. ¿Qué ocurrió con esta mujer? Con esta magnífica mujer. Esta mujer fue guillotinada en el año 1793 con 45 años. Es decir, la lucha por la igualdad, la lucha y el reclamar derechos para las mujeres no solo es una aventura ardua, sino que muchas veces se paga con la vida. Más adelante, en plena revolución industrial, las mujeres entran en las fábricas. Llegan las maquinarias, el carbón, va todo súper rápido. ¿Qué necesitamos para estas fábricas? ¡Mano de obra! Mano de obra, señores, necesitamos mano de obra. Vamos a meter a los niños y a las mujeres en las fábricas. Y entonces sacamos a las mujeres de las casas y las pusimos, aunque fuera por un salario miserable y en condiciones de trabajo inhumanas, todas juntas en un lugar. Y entonces empiezan los movimientos de lucha para reclamar los derechos de las mujeres trabajadoras. Aquí en España aparecen mujeres que marcaron la diferencia, como pueden ser Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal, que hoy en día ya conocemos el trabajo y todo lo que hicieron en aquel momento. Pero sí que permitió esta revolución industrial empezar a sindicarnos, empezar a asociarnos, empezar a darnos cuenta de que una sola no puede luchar contra un muro tan grande. Tenemos que construir asociaciones, como vosotras que pertenecéis a asociaciones, para que nuestra voz se escuche. Las sufragistas. ¿Quiénes fueron las sufragistas? No os oigo. Mujeres que reclamaron el voto. Son aquellas mujeres que se enfrentaron al establishment. Aquellas mujeres que venían de las fábricas llegaron un día que dijeron: oye, que nosotras también, que nuestra opinión cuenta, que nosotras queremos depositar esa papeleta y poder elegir a los miembros que nos mandan, ¿vale? Fijaros los años en los que se aprobó el voto. Nueva Zelanda fue pionera en 1893, primer país con voto femenino. Fijaros Finlandia, 1906, Reino Unido, 1918, permitió el voto a mujeres mayores de 30. 1920, Estados Unidos permitió el voto a las mujeres, excepto a las negras. Siempre hay que ajustar un poco el tema. Pero fijaros, es que hay datos muy curiosos. Es que en Suiza, el país del referéndum, el país de la consulta, no concedió el voto femenino federal hasta 1971. Y
en un cantón rural que se llama Appenzell-Innerrhoden, las mujeres no pudieron votar cuestiones locales hasta 1990. Hay algunos países que ahora escuchamos más, como por ejemplo Arabia Saudí, que aprobó el voto femenino en el año 2015. Es decir, ¿por qué tenemos que seguir haciendo estos encuentros? ¿Por qué tenemos que seguir reclamando que se nos escuche, que se nos oiga? Porque fijaros en qué situación estamos. Aquí en España, Clara Campoamor consiguió en aquel parlamento lleno absolutamente de hombres, donde solo había 2 mujeres, Clara Campoamor y Victoria Kent, consiguió el voto para España en 1931. Al final sucumbieron y le aceptaron y pudimos votar. Después vino un momento oscuro de este país, la dictadura franquista, y todos aquellos derechos que habíamos conseguido en 1931 con la Segunda República pararon. Clara Campoamor se tuvo que exiliar de España y murió en Suiza en 1972. Yo nací en el año 77. En el colegio nadie nunca me explicó quién era Clara Campoamor. Más adelante, en la dictadura franquista, se establece la sección femenina que lo que pretendía era volver a esas situaciones en las que las mujeres se quedan en lo doméstico. Y las mujeres, sabéis que tenían que pedir permiso al marido o al padre, dependiendo de su edad, primero al padre y después al marido, para poder trabajar. Si eras soltera podías trabajar, pero en el momento que te casabas, ¿qué pasaba? Tenías que pedir permiso para viajar. Tenías que pedir permiso para abrir una cuenta bancaria, tenías que pedir permiso para firmar un contrato con una empresa. Si tu padre o tu marido no te daban permiso, señora, usted no puede trabajar, quédese en casa. Su misión en la vida es criar, limpiar, como sociedad, como antropológicamente nos podemos permitir no utilizar, no tener en cuenta el talento de más del 50% de la población, que son las mujeres que somos en el planeta Tierra. En aquel momento se eliminó el divorcio, se criminalizó el aborto, hubo muchísima exclusión en los puestos de trabajo y, evidentemente, las mujeres no podían utilizar ningún cargo público. Y todas aquellas secuelas que llevaron atrás los avances que se consiguieron gracias a Clara Campoamor en el año 31, hoy todavía los sentimos. Hay conceptos como la falta de corresponsabilidad, la brecha salarial, el techo de cristal. ¿Os suenan estos conceptos? Ahora iremos a verlos uno a uno. Con la transición democrática ya aparece en la Constitución del 78 que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de, entre otras cosas, sexo, con lo cual ya se incluye a las mujeres dentro del paraguas de la Constitución española. Otras conquistas, sabéis que se recuperó el voto femenino en el 77, se legalizó el divorcio en el 81 y la despenalización del aborto en el 85, aunque muchas veces volvemos otra vez a estas cuestiones. Pero fijaros hasta cuándo no llegan las primeras leyes, porque las leyes se hacen para solucionar problemas, a este país. La Ley Orgánica de Igualdad, la 3/2007. Cuando veáis una ley, el año que pone detrás es el año que se aprobó. La Ley de Violencia de Género, ley pionera en el año 2004. Sabéis que este país es uno de los más avanzados en derechos sociales a nivel mundial. Es que hay países que no tienen estas leyes. Es que Francia no tiene una ley de igualdad. Francia no tiene una ley de violencia de género. Y vimos lo que pasó el año pasado con Giselle Pelicot. Y otra que os sonará mucho, la ley de titularidad compartida. ¿Por qué se tuvo que hacer esta ley? Porque durante un montón de tiempo, que veníamos de la dictadura franquista, las mujeres no podían heredar y la herencia siempre pasaba al marido. Entonces las mujeres trabajaban en el campo día y noche sin parar, trabajaban en las ganaderías, trabajaban en casa y no aparecían en ningún papel, en ninguno. Si había algún accidente y la mujer se quedaba viuda, si había una separación
oye, es que me quedaba 2 velas y llevo toda la vida trabajando. Por eso se tuvo que aplicar la ley de titularidad compartida, que impulsaron las asociaciones que ahora veremos. La brecha salarial. Vamos a hablar de muchos conceptos que ya me están diciendo que llego tarde. Entonces, brecha salarial. Brecha salarial es la diferencia que hay entre el cobro de una mujer con un hombre. En España, en el año 2023, la brecha salarial es del 15,7%. Es decir, una mujer cobra al año aproximadamente 5.000 euros menos que un hombre. ¿Por qué? Muchas veces hasta en mismos tipos de trabajo las mujeres cobran menos. Pero es que, ¿quién trabaja a media jornada? Que lo veremos más adelante. ¿Quién se tiene que dar de baja porque tiene que cuidar? ¿Quién quiere ser madre y tiene que parar su carrera? Esto provoca una brecha en el salario. La doble jornada laboral. ¿Dónde trabajamos? Trabajamos fuera de casa. ¿Cuántas mujeres antes decían, no, yo es que no he trabajado nunca? Perdón, ¿no? ¿Cómo que no has trabajado nunca? Si te has pasado toda la vida cuidando a los hijos, limpiando la casa, dando de comer, cuidando a la abuela, cuidando al abuelo, cuidando a la tía, cuidando a todo el mundo. Perdonad, pero eso es un trabajo y después lo veremos. Es decir, toda esta información está sacada del Instituto de la Mujer. Hay una jornada total semanal que incluye empleo, cuidados y desplazamientos, pues las mujeres trabajan 6,9 horas más a la semana. Cuando yo trabajaba con mujeres hacíamos una dinámica muy divertida que era, venga chicas, nos vamos a dormir, ¿qué hacéis? Y entonces cuando ellos se iban a dormir decían, buenas noches, pasaban por el baño y se iban a dormir. Y la madre hacía el bocadillo de los chiquillos, preparaba la ropa, si tenía que preparar la comida, no sé qué, no sé qué, total, que desde que decía que se iba a dormir hasta que se iba a dormir había pasado 1 hora y media. ¿Os suena esto o me lo estoy inventando? Bien, el techo de cristal, ese lugar que tenemos encima que nos cuesta llegar a ocupar altos cargos, gestionar presupuestos, ocupar espacios de poder donde se deciden las cosas. Esto todavía existe a día de hoy y nos cuesta muchísimo. De hecho, hay algunos gobiernos actuales que se están creando donde las mujeres brillan por su ausencia. Y no sé si sabéis lo que es la inteligencia artificial, que va a cambiar el mundo radicalmente. Es una tecnología que la comparan al descubrimiento del fuego. Bueno, pues está en manos de tecnócratas multimillonarios donde no hay ninguna mujer. Con lo cual, cuando se implementan estas tecnologías, nuestra visión, nuestra forma de hacer las cosas, no se incorpora a estas tecnologías. La brecha de las pensiones. ¿Nos suena de algo? ¿Cuánto hemos estado trabajando durante años y años y años sin cotizar en algún sitio? Que llega el momento que me jubilo y tengo una pensión no contributiva de 300 euros y con eso, ¿qué puedo hacer? Poco, ¿verdad? Bueno, pues otra de las grandes brechas que existen. Fijaros, el 65% de las personas mayores sin pensión o con una pensión contributiva son mujeres. ¿Cómo vamos? Vale. La brecha digital en el medio rural. Fijaros, viene un momento de transformación tecnológica absoluta y no nos podemos quedar atrás. La brecha digital no es solo que no nos llegue bien la conectividad y que no podamos utilizar esa conectividad, por ejemplo, para trabajar desde casa, sino que no nos hayan educado en, oye, es que hoy se compra por internet, es que hoy se coge la cita en el médico por internet, es que hoy todo se hace por internet, ¿vale? Entonces, la brecha digital en el medio rural es importante. Fijaros, el 15% de la población rural en España carece de conexión de calidad, dejando 1,5 millones de personas sin internet. Solo el 32% de las personas mayores de 65 años usa internet y un 30% tiene un smartphone. Y después, más del 40% de las mujeres rurales mayores carece de estas habilidades digitales. Entonces resulta que tengo que coger cita en el médico por este aparato, pero es que nadie me lo ha explicado. ¿Esto cómo se hace? A mí con mis mujeres en el territorio me pasa muchísimo, ¿vale? De ahí que para combatir esta brecha tenemos a las asociaciones de las que hablábamos antes, como AFAMER o FADEMUR, que tienen programas como Conecta en Rural, que te permite aprender todas esas destrezas, o el Ruraltivity, ¿vale? La violencia de género. ¿Existe la violencia en el medio rural? Claro que existe. En 2004 se registraron 36.684 mujeres víctimas de violencia de género y 45 fueron asesinadas. La violencia de género afecta también al medio rural, donde el aislamiento dificulta el acceso a los recursos y el apoyo.
Si yo me quiero divorciar de mi marido porque no nos llevamos bien, pero vivimos en un pueblo de 150 habitantes, ¿qué hacemos? Si lo tengo que ver todos los días. Estas situaciones son muy complicadas. Cambio climático y mujeres rurales, las guardianas del planeta, lo hablaban antes. Habéis custodiado, habéis trabajado la tierra, habéis cuidado de los ganados. Las mujeres rurales son claves para la seguridad alimentaria y para la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ecológica. Fijaros que si las agricultoras tuvieran el mismo acceso a las ayudas y a la financiación, se podrían sacar de la pobreza entre 100 y 150 millones de personas. Y 4 de cada 5 personas desplazadas por cuestiones climáticas van a ser mujeres. El emprendimiento femenino, lo que decíamos antes, fijaros, las mujeres, os decía, gestionan el 58% del turismo rural en Cantabria. Pero es que los proyectos más innovadores siempre vienen liderados por mujeres. Hacen unos premios en el Ministerio cada año, donde premian la financiación, y los proyectos que premian son espectaculares, de cómo le han dado la vuelta, de cómo han ido un paso más allá. Bueno, ¿qué sectores tienen mucho potencial? El turismo sostenible, la artesanía, los productos locales, los servicios de proximidad, la economía circular y, por supuesto, teletrabajar, y más con esta transformación tecnológica que os digo que va a ser gigantesca. El impacto del emprendimiento femenino genera empleo, fija población, dinamiza el territorio y es motor de cambio. Sabéis que los pueblos mueren cuando la última mujer se va. Formación y educación. Es fundamental estar formadas, informadas y educadas. La educación es la herramienta más poderosa para la igualdad. En este momento os he dicho antes que las mujeres van más a las universidades que los hombres, pero después tenemos el problema de que no alcanzamos esos niveles de liderazgo, ¿vale? La formación que ofrecen estas asociaciones, pues por ejemplo, formación a la carta adaptada a necesidades rurales, talleres sobre economía social, nuevas tecnologías, titularidad, educación financiera. Es muy importante que estemos siempre formadas e informadas y que nos vayamos reciclando, porque el mundo va a una velocidad de vértigo. Participación política. Esto también nos cuesta, ¿eh? Por lo menos en mi territorio tengo muy poquitas alcaldesas, no sé aquí cómo lo tenéis, pero fijaros, desde que se aprobaron aquellas leyes, a nivel general, en el Congreso de los Diputados tenemos un 44,5% de mujeres, tenemos en el Senado un 42,8% y hay altos cargos en la Administración de un 47,6%. Es decir, que las leyes que se hacen para promulgar la igualdad y ofrecer las mismas oportunidades tanto a hombres como a mujeres funcionan. A veces hay que incluir cuotas, porque si yo tengo que decidir quién entra, pues muchas veces sí que existen estos sesgos de género, ¿vale? Las políticas públicas necesitan la perspectiva de género y las políticas públicas necesitan de nuestra voz y de nuestra opinión y de nuestra visión. ¿El futuro que queremos construir? Pues una visión de esperanza. Nuestra visión es un futuro donde las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades, donde el trabajo de cuidados sea valorado y compartido. Con aquella ley que hicieron, que permite tanto a las madres como a los papás tener las mismas semanas, pues veremos dentro de unos años cómo eso ha impactado en la relación entre padres e hijas, porque estamos facilitando que cuando la criatura es muy pequeñita, el padre se pase muchísimas semanas siendo él el que la alimenta, el que le cambia, el que lo cuida. Esto va a crear unas relaciones paterno-filiales totalmente diferentes a las que nosotras vivimos, seguro. O sea, son avances. Donde las mujeres rurales tengan acceso a servicios, a formación y evidentemente a empleo de calidad ajustado a su capacidad, a su nivel de estudios. Y donde la titularidad de las explotaciones agrarias sea equitativa. Necesitamos unidad. La unidad la conseguimos asociándonos, haciendo peña, no sé cómo lo llamáis aquí, cuadrillas me decían anoche, pues haciendo cuadrillas, pero de mujeres. Necesitamos lucha. Tenemos que seguir reivindicando, porque sabéis que Simone de Beauvoir dijo, en el momento en el que haya un conflicto o un problema económico, social o religioso, quien va a perder los derechos inmediatamente van a ser las mujeres. Y esto se está viendo ya hoy en día otra vez. Y después necesitamos compromiso, es decir, nos tenemos que implicar. Nuestra visión, nuestra opinión, nuestra forma de ver las cosas es necesaria para que la sociedad evolucione hasta otro punto. Es que como especie no nos lo podemos permitir. Nuestra historia, pues fijaros, es una historia de resistencia, como hemos visto. Somos herederas de una larga lucha que han hecho miles de mujeres a lo largo de la historia.
hemos hablado de Olimpia de Gush, hemos hablado de las obreras del textil, hemos hablado de las sufragistas. Las organizaciones, como las que hemos comentado, nos han visibilizado y han sido fundamentales para lograr estos avances. Y somos herederas de esa lucha y cada derecho que tenemos hoy fue conquistado por mujeres que nunca se rindieron. Y os digo una cosa, ¿sabéis esas copas de vino que son de cristal de Bohemia, que a veces las estás fregando y ¡cling!, se rompen? Pues así de frágiles son los derechos de las mujeres. En cualquier momento, lo que pensamos que está conquistado, hay que nos lo quitan. Cuidado. El poder de estar unidas, lo que os he dicho, la historia lo demuestra. Muchísimas socias de AFAMER, de ANFAR y miles en FADEMUR. Logros que se han conseguido juntas. Tenemos que agruparnos, tenemos que hacer, trabajar, implicarnos y que estas maneras que nosotras que tenemos de ver las cosas lleguen realmente a los lugares de poder. El asociacionismo nos da voz, nos da fuerza y nos da visibilidad. Juntas podemos conseguir lo que a veces parece imposible. Así que, ¿tú qué vas a hacer? Yo os invito a que os asociéis, que ya sé que sois socias y sois mujeres que pertenecéis a asociaciones, porque las asociaciones te ayudan a no estar sola, a colectivizar, a contar, a tener amigas. Es fundamental. A participar, tanto en el ayuntamiento, como en la cooperativa, como en la organización agraria. Tu voz, vuestra voz, cuenta y es tan válida como la de cualquier otra persona. Debemos exigir servicios públicos, igualdad real, pero real. Reconocimiento del trabajo de las mujeres. Acordaros de los cuidados, cómo podría subir el PIB de este país. No podemos estar haciendo esto por amor al arte. Formación, educación continua, habilidades digitales, liderazgo. Votar en todas las elecciones, apoyando a candidaturas que estén comprometidas con la igualdad, que tenemos un montón. Y rompe el silencio sobre la violencia y la desigualdad. Cada pequeña acción, cada voz suma. Y juntas podemos construir pueblos más prósperos y mucho más justos. Y juntas podemos construir un futuro mejor. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría darte las gracias por acompañarnos hoy aquí, por plantearnos un poco que... Gracias a vosotras por invitarme. Y yo quiero invitar, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que, bueno, pues a lo largo de la ponencia de Aitana se le haya planteado. Ay, qué bien, has dejado todo. Yo creo que ahora tienen que ponerse a trabajar y poner sus ideas en papel y a construir, que el futuro es nuestro, chicas. Así que muchísimas gracias por... Muchísimas gracias, Aitana. Gracias. La celebración de este primer encuentro ha sido posible gracias a la financiación del programa LEADER, que es posible en la comarca pasiega gracias a la colaboración de los ayuntamientos y asociaciones locales, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los fondos FEADER de la Unión Europea.